1874, el año en el que acabó la Primera República Española debido al golpe de estado del militar y político Martínez Campos, quien proclamó rey a Alfonso XII, iniciando así el periodo de la Restauración borbónica. El comienzo de este periodo trajo consigo el sistema canovista, creado por el político e ideólogo Antonio Cánovas, y el objetivo de este era la pacificación, conseguida tras el fin de las guerras carlistas en 1876 y tras la firma de la Paz de Zanjón con Cuba en el 78. Para mantener el país así, se promulgó una constitución que fue la de 1876. ¿Y cómo funcionaba la política? Esta se basaba en la alternación de dos partidos, el de Cánovas, que era el conservador, y el liberal, liderado por Sagasta. Estos partidos no tenían demasiadas diferencias, pero las tenían. Y cuando murió el rey en 1885, se proclamó regente a su esposa, María Cristina, tras firmar el Pacto del Pardo. Este hecho dio lugar a la llegada de los liberales al poder, que establecieron el sufragio universal masculino en 1890. Este turno pacífico era obvio debido al caciquismo, ya que se basaba en la coacción de ciertas personas a los votantes, haciendo trampas así como amenazando y hasta falsificando votos. Además de lo anterior, España era incapaz de administrarse para reformar la política y la economía de Cuba, lo que hizo que el país entrara en una nueva insurrección que fue la de 1895. Y 3 años más tarde se comenzó una guerra con Estados Unidos, ya que estos apoyaban a Cuba. Tras la derrota española se firmó el Tratado de París, asegurando así la independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y viendo el fracaso, los españoles se encontraron frustrados, lo que hizo que pidieran el fin del caciquismo y de la corrupción. ¿Pero por qué entró en crisis el sistema de la Restauración? Pues por muchos motivos, especialmente por 4. En primer lugar, por insuficiencia de reformas, ya que por mucho que los conservadores y los liberales pusieran en marcha medidas para reformar el país, el caciquismo seguía en pie y atacaba el sistema electoral, así como el asesinato de Canalejas, que también influyó mucho. El segundo motivo fue que la oposición cogió fuerza, es decir, se fortaleció, en especial los republicanos, que gracias a su líder Alejandro Lerroux ganaron seguidores, hasta crear su propio partido. Los socialistas, que tras alcanzar los 58.000 afiliados, crearon también su propio partido, y los nacionalistas, que consolidaron su ascenso electoral. El tercer motivo fue la Semana Trágica, un periodo de revuelta que se dio lugar en 1909. Esta provocó la dimisión de Antonio Maura como presidente, así como el desperdicio de la opinión pública. Debido a esto, el rey le cedió a Canalejas el poder y en 1912 lo mataron, por lo que volvió el conservadurismo. Y finalmente, el último motivo fue la crisis de 1917, ya que tanto Eduardo Dato como las protestas contra el sistema que favorecía a los militares y el empeoramiento de las condiciones de vida dieron lugar a numerosas huelgas y a una crisis, necesitando así una renovación política. Además, sobre los conflictos relacionados con Marruecos, en 1906 se creó un protectorado franco-español en Marruecos. España obtuvo así el control del Rif, lo que originó una guerra permanente en la que fue derrotada en los años 1909 y 1921, y tras esta se abrió el expediente Picasso, en el que se demostró la corrupción de numerosos militares y, sin ir más lejos, del rey. Y además del problema de Marruecos, España tenía otro, la crisis social, ya que la gente que trabajaba en las zonas industriales comenzó huelgas para aumentar sus salarios. Estas acabaron extendiéndose hasta la creación de huelgas campesinas. Y como el gobierno solo respondía violentamente, se produjo una guerra social,
y hasta el mismo presidente Eduardo Dato fue asesinado en 1921. Y finalmente, como solución a los problemas existentes, se instauró la dictadura de Primo de Rivera, tras un golpe de Estado en 1923. Este suprimió desde la Constitución hasta los partidos políticos, ya que se limitó a recortar libertades. Además, creó un partido único y patriota y una Asamblea Nacional no elegida por el pueblo. Sin embargo, creció la economía y se acabó con el conflicto de Marruecos por fin. Pero la crisis mundial de 1929 alcanzó España, y este hecho y la pérdida de apoyo de Alfonso XIII dieron lugar a la dimisión del dictador en 1930. De esta manera se instauró una república al mando del general Berenguer, que fue sustituido por Aznar, quien para acabar convocó elecciones para el 12 de abril de 1931.